Ahora el tema de leucemia linfoblástica. Bien, una pequeña introducción a las leucemias. Habitualmente la dividimos en dos grandes grupos. Puede ser agudas y crónicas u otros dos grandes grupos. Tenemos linfoides y mieloides, de tal manera que tenemos cuatro principales: aguda linfoide, aguda mieloide, crónica linfoide, crónica mieloide. Y esas son las típicas LLA, LMA, LLC, LMC. Y hay otras leucemias que caen dentro de pues, la clasificación de leucemia, entre las cuales entra la leucemia de células peludas o tricoleucemia y algunos síndromes hiperosinofílicos como la leucemia eosinófila crónica. Está la leucemia basófila, está la leucemia de células plasmáticas, etcétera. Hay muchas enfermedades que caen dentro del grupo de leucemias, pero pues que no tocaremos en este momento. Nos vamos a centrar en la leucemia linfoblástica aguda o conocida como LLA. Cualquier leucemia aguda pues es una proliferación clonal maligna, son las linfoides o mieloides. En el caso de la linfoblástica pues son linfoides que se caracterizan por ser primitivas, es decir, están arrestadas en su maduración y que van a crecer e invadir órganos o tejidos. Principalmente crecen en la médula ósea y estas se desarrollan posteriormente a la sangre. Esa característica prácticamente es constante en todas ellas y tienen la capacidad de invadir algunos otros órganos, entre ellos linfo, los linfoides y muchos otros, ¿no? O tejidos incluso caprichosos como la piel, el sistema nervioso central y demás. Ahorita revisamos. Entonces, bueno, más o menos están detenidas aquí en la etapa de linfoblasto, es decir, no maduran a linfocito maduro, por lo tanto no tienen las funciones de los linfocitos maduros y crecen y crecen y crecen. El linfoblasto, recordemos en la hematopoiesis, es una parte normal, es una célula normal, pero es el equivalente a tener muchos bebés, ¿no? Que pues crecen, 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 tienen necesidades de comer, de estar ahí, contaminan y demás, pero no trabajan, no son capaces de trabajar. Entonces, de tal manera que es una célula primitiva, incapaz de ejercer funciones de una célula madura. La leucemia aguda linfoblástica, pues ya la hemos definido y tiene la característica de acumularse en distintos sitios, además de la médula ósea y la sangre, como meninges, gónadas, que se les ha llamado sitios u órganos santuario de esta enfermedad. También pueden afectar por obvias razones ganglios linfáticos y sitios adicionales como vaso, hígado, timo y otros más. Es una leucemia de niños, representa la gran mayoría de los cánceres en la etapa pediátrica y es la leucemia más común en ellos, además, ¿no? Entonces, eh, en la gran mayoría de la leucemia se diagnostica antes de los 30 años de edad, pero también se puede presentar en adultos. El pico máximo pues es variable entre los 1 y los 9 años de edad, aunque entre los 3 y 6 se ha escrito que es el punto máximo de altura, es muy variable, pero en general es en niños. Predomina el sexo masculino discretamente, aunque aquí lo pueden ver, aquí la separación no es muy grande, y en el adulto es prácticamente igual, no hay mucha diferencia con ellos. Entonces el pico más grande corresponderá aquí antes de los 25, antes de los 30 años, la mayoría de estas leucemias. Al final, después de los 60 años, empieza a remontar de nuevo, pero nunca alcanza a ser tan importante como esta fase pediátrica. Entonces, la leucemia de los niños. Cuando uno piensa en un niño con leucemia, piensa en un niño con leucemia linfoblástica. Hay muchas clasificaciones, esta es la más vieja, es una clasificación morfológica que hace la FAB, que las divide en LLA o LAL, L1, L2, L3, que pues es una clasificación, digamos, vieja, pero que en la actualidad todavía la pueden leer por allí o se van a referir a ella algunos de los colegas como tal, por lo tanto se las presento bien enseguida. La clasificación inmunológica, pues es dependiendo de la estirpe que se tenga. Cada vez la idea es hacerlo más hacia este tipo de clasificaciones y de la citogenética, que incluye formas específicas. Es decir, se trata diferente la LLA si expresa una mutación que es cromosoma Filadelfia o no. Se trata diferente si expresa una mutación específica en otro punto. Entonces, de tal manera que ustedes deban decir, es una leucemia linfoblástica de estirpe B que expresa cromosoma Filadelfia y expresa esta otra mutación, etcétera. Entonces, de tal manera que van a hacer un esquema de tratamiento dirigido para esa en particular
y no como general. ¿Cómo se tratan todas las leucemias? Con quimioterapia, ¿no? Eso es algo completamente del pasado. Entonces, si usaran la clasificación morfológica de la FAB, sería así. Básicamente son células típicas o pequeñas de la L1, eh, un tanto pleomórficas y grandes en la L2 y basófilas y vaculadas en la L3. Por ahí creo vienen algunas fotos. Pero la invitación es usar, insisto, más clasificación inmunológica y citogenética, que son estas, ¿no? El linaje B y T, y tiene sus diferentes etapas de maduración, las Pro-B, Pre-B tempranas o Pre-B y las B maduras, expresan diferentes marcadores en la superficie celular que nos ayudan a identificarla. Esto no es identificable morfológicamente, sino por un estudio por citometría de flujo que se llama inmunofenotipo, en el cual justamente estos marcadores son identificados para saber qué tipo de leucemia tiene el paciente, y es importante porque se asocian a pronóstico. Una leucemia de un tipo responde particularmente a un tipo de tratamiento y se espera un pronóstico, una infiltración distante, o se esperan también respuestas X al tratamiento. Aquí los porcentajes de presentación, donde la pre temprana es la más frecuente en todas las edades, pero es más frecuente en niños todavía que en adultos. La T siempre conlleva un pronóstico distinto, que en general es peor que las B. Y igual, sobre todo la que esté madura, representa un pronóstico relativamente pobre. Aquí las alteraciones citogenéticas principales pueden ustedes tener desde estados hiperdiploides o no hiperdiploides, que son las más comunes en niños, comparada con la translocación 922, conocida como Filadelfia, que es mucho más frecuente en adultos, que en el pasado se llamaba una leucemia de mal pronóstico, de muy alto riesgo. Sin embargo, desde el advenimiento de los modificadores o los inhibidores de esta sustancia, este gen eh, BCR-ABL, una proteína de fusión que es inhibible por los inhibidores de tirosinquinasa, el pronóstico realmente ha venido a modificarse, siendo en la actualidad una leucemia incluso curable. Hay muchas otras alteraciones que pueden ver aquí, su presentación en niños o en adultos, van desde alteraciones del número de cromosomas, alteraciones o translocaciones recíprocas o expresiones aberrantes de algunas alteraciones puntuales, como pueden ver acá. Esta es la clasificación más actualizada que les puedo presentar. Los tipos de leucemia, igual dividida entre una clasificación mixta, combinada entre inmunológica y citogenética, donde tú puedes tratar directamente cada una de ellas y esperar un escenario particular. Por aquí la pueden quizá pausar para detenerse en cada una de ellas y revisar a fondo cada una de ellas. Bien, no sabemos en sí la causa de la leucemia, pero nos hemos detenido a buscar factores de riesgo que se han dividido en nuestros tres rubros. Los genéticos hereditarios son realmente poco frecuentes, pero es de esperarse en personas que padecen síndrome de Down, ataxia telangiectasia, Klinefelter, síndrome de Fanconi, incluso la propia anemia de Fanconi pueda desarrollar estos trastornos. Y aquí las alteraciones o los cambios genéticos esperables, ya independientemente si tienen o no alteraciones, los cambios genéticos que pueden expresar. Veíamos acá por mucho el estado hiperdiploide más común en niños, por mucho la translocación de Filadelfia mucho más común en niños. Aquí las diferencias en cada uno de ellos. Factores ambientales pueden tener ustedes muchísimos. La realidad es que muchas de las veces no los podemos encontrar, o bien qué tasa de exposición, cuántos días, cuántas horas al año, por cuánto tiempo es suficiente para presentar la enfermedad, es difícil de precisar, pero incluso desde vida intrauterina, que la madre esté expuesta a algunos factores como alcohol o tabaco podría contribuir, radiación ionizante, pesticidas, algunas infecciones virales, la conducción eléctrica o resistencias cercanas, incluso hasta 1500 metros de distancia sobre el domicilio. Pero igual, insisto, esto es difícil de precisar. Eh, lo que sí es muy claro es historia previa de tratamiento con citotóxicos como quimioterapia, radioterapia, sustancias como el benceno pueden relacionarse. Y bien, bueno, polimorfismos de enzimas eh, particulares como glutatión S transferasa, etcétera, pueden relacionarse a esta entidad.
Bien, el cuadro clínico se ha de presentar de acuerdo a los órganos involucrados. La gran mayoría de los pacientes, como el compromiso principal está en la sangre y médula ósea, pues manifiestan con citopenias. Por lo tanto, manifestaciones relacionadas a ellas son muy comunes, relacionadas a anemia y el síndrome anémico compensado o descompensado, relacionables a neutropenia con fiebre y o infecciones y relacionables a trombocitopenia con hemorragia, generalmente mucocutánea o incluso hemorragias profundas. También la enfermedad se relaciona a coagulopatía en algunos escenarios, pues podría manifestar con hemorragias de estirpe diversa. Algunas alteraciones propias de la leucemia es el dolor óseo articular y el crecimiento de órganos, que puede condicionar también dolor en sitios específicos, compresión en sitios específicos o síndromes específicos, tal cual es el caso de la disfagia, disnea o síndrome de vena cava. Pueden ustedes identificar como primera alteración en el paciente. Hepatomegalia, esplenomegalia, tumores mediastinales, infiltración del sistema nervioso central, que se puede manifestar tanto con convulsiones, meningismo, meningitis o bien parálisis de algún par craneal particularmente bajo, etcétera. Pueden ustedes presentarlo, crecimiento de gónadas, principalmente testículos, aunque no están exentos los ovarios, y estas últimas principalmente se relacionan a la estirpe T, aunque no es exclusiva de ella, es algo de esperarse en estos. Muchas otras manifestaciones son posibles en estos pacientes, dependiendo del área afecta, por supuesto. Bueno, aquí algunos ejemplos de está escrito. Aquí este tumor mediastinal tremendo, que no puede omitirse, ¿no? Y los crecimientos ganglionares, sitios más caprichosos como infiltración ocular, leucemia cutis, síndrome de Mikulix y demás. Bien, pues para el diagnóstico usted tiene un arsenal grande de herramientas a utilizar. Lo más importante es ir a determinar la célula primitiva, en este caso el blasto, en algún sitio. Pero si ustedes supieran que el paciente tiene linfoblástica, lo harían de esta manera. Más bien ustedes van a revisar el paciente de la manifestación clínica a la citopenia al blasto. Entonces ustedes siempre empiezan con la biometría hemática, después de la citometría, después de la evaluación clínica, perdón, y en ellas pues pueden identificar anemia o no. Hay pacientes que no se presentan con anemia, incluso leucemias que crecen muy rápido pueden aún no dar anemia, y eso es algo grave, ¿no? Que un paciente se presente sin anemia. Entonces es contradictorio, ¿no? Obviamente tener anemia es más grave que no tenerla, pero quiere decir que la leucemia evolucionó tan rápido que ni siquiera ha dado tiempo a desarrollar anemia. Entonces nos habla de este crecimiento tan acelerado. Pueden tener también leucocitosis, es decir, muchos leucocitos por arriba de lo normal, o incluso hasta un nivel de hiperleucocitosis o de una reacción leucemoide, que sea como tal llamado una cifra intermedia. Eh, pero no es una constante. He tenido muy frecuentemente que me dicen es que no es una leucemia porque no tiene leucocitosis, lo cual es un error garrafal. Muchos de los pacientes tienen leucocitos en cifras normales, incluso algunos pueden llegar con leucopenia o bien una pancitopenia marcada, es decir, las 3 líneas celulares reducidas por completo, ¿no? O bien una alteración en la relación de los leucocitos, es decir, hay más linfocitos que neutrófilos, y este es un hallazgo patológico en todas las personas mayores de 4 años. Entonces, bueno, hay muchos hallazgos en la biometría hemática que les pueden indicar. Después de esto, ustedes se van al frotis de sangre y ahí lo que encontrarán será la citopenia involucrada o la elevación celular involucrada, y buscarán blastos, que en la gran mayoría de los casos los encuentran. Confirmando el diagnóstico, ustedes necesitan 20% de blastos en el tejido que sea, puede ser médula ósea, puede ser sangre, o bien incluso los tejidos que son infiltrados por esta entidad también los pueden identificar con esa misma tasa de blastos. Otras alteraciones que pueden tener son alteraciones de la función renal, alteraciones de la función hepática por infiltración. Esa célula, al paso del tejido hepático, puede elevar las transaminasas normales, las bilirrubinas, incluso generar hepatitis o colestasis, diferentes alteraciones. Lo común es que las sustancias también de recambio se ven elevadas, como es el ácido úrico,
La lactato deshidrogenasa son las principales que se elevan, no necesariamente relacionables a hemólisis o infiltración específica de un órgano, pero es muy común esta elevación entre muchas otras. Finalmente, los estudios que nos llevan a hacer el diagnóstico específico, como la citometría de flujo o el estudio citogenético. Aquí, pues, algunos blastos que pueden ustedes identificar están ejemplificados por tamaños o por tipos de leucemias, son francamente este, diferentes a las células que ustedes ya han dibujado en sangre periférica y que hemos estado revisando de la normalidad, aunque no sepas de qué tipo de célula estemos hablando, ves que es algo muy distinto a lo que es normal y a las células que tú ya conoces. Entonces las pasas pues muy rápido a identificar. Lo más característico es que son células que todas son iguales. No ves una célula grande, una chiquita, ves una que tiene un núcleo hendido y otro no, y todas las células son iguales. Eso es lo que más llama la atención al frotis, aunque no seas un morfólogo pues experto. Bien, para clasificarlos en riesgo hay muchos factores, por eso la buena clasificación de esta enfermedad es lo que los va a hacer determinar el riesgo final del paciente. Aquí algunos en el adulto, digamos, si es mayor de 35 años o no, la cuenta de leucocitos, dependiendo si es BOT, 30 o 100 mil respectivamente. La citogenética, pues aquí están las de mayor riesgo, 814, 411, 922 y realmente una hipodiploidía asociadas a mal pronóstico. Las T, por mucho las de peor pronóstico, la morfología burquitoide, es decir, ustedes pueden basarse en diferentes clasificaciones o diferentes hallazgos clínicos, bioquímicos, inmunológicos, citogenéticos, moleculares y definir una clasificación pronóstica. Aquí hay algunas, por ejemplo, esta está bastante buena. Les voy a dejar la referencia de los artículos completos quizá porque algunas se ven pequeñas. En este caso es para niños. Es aquí riesgo de bajo riesgo, que en el adulto en general no existe el bajo riesgo. Llamamos de riesgo estándar a riesgo alto, a riesgo muy alto. Porque solo el niño tiene tan buen pronóstico que se pueda llamar una clasificación de bajo riesgo, ¿no? Aquí ustedes pueden tener, si les cae en este grupo, que debe incluir estas alteraciones, al menos 15% de los pacientes se presentan en este grupo y se relaciona más del 95% de sobrevida o supervivencia a 5 años. Entonces, pues solo ellos pueden lograr esto, generalmente mujeres, son de buen pronóstico, entre 1 y 9 años, sin alteraciones citogenéticas que sean de alto riesgo, o la alteración ETB-RUNX1, o bien o cualquier estudio hiperdiploide en Europa puede ser clasificable en esta categoría y que por supuesto respondan en menos de 4 semanas de iniciado el tratamiento, pues tendrán esta sobrevida. Aún los pacientes de riesgo estándar tienen una sobrevida mayor al 90% en esta clasificación. Los pacientes de alto riesgo que pueden entrar aquí por las características que pueden ver acá mismo, logran respuestas más o menos altas, riesgo muy alto son los peores escenarios con supervivencias menores al 80% y básicamente metemos en este grupo de paciente a un paciente que no respondió a la terapia inicial. Es decir, dimos tratamiento y se busca algo que llamamos enfermedad mínima residual negativa en las primeras 4 semanas de tratamiento, es decir, buscar no solo blastos, sino por un estudio particular que es justamente ese, enfermedad mínima residual, pequeñas cuantías de células de las que inicialmente vimos como neoplásicas que sigan presentes. Entonces va uno y las busca, están positivas, refleja un pésimo pronóstico en los pacientes y en general dictan el tratamiento a seguir, que será el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos y algunas alteraciones que desde inicio pueden ser muy peculiares, como esta que se llama rearreglo MLL, entre otras. También los infantes, los niños menores de 1 año, suelen entrar de entrada en esta categoría
y o los que son mayores de 13. Esto para clasificación de los niños. Recuerden que en un adulto que es menor de 30 o 35 años todavía representa un pronóstico mediano. En general siempre la supervivencia mejor en niños. Bien, finalmente las fases de tratamiento dependerán de vuelta del buen puntaje que se le dé, de la buena clasificación que se le haya dado. A grosso modo se dividen en apartados, son 3 o 4 apartados particulares, uno que es en cuanto al tratamiento antileucémico se refiere, pero debe llevar además tratamiento general, soporte, que puede ser transfusiones, tratamiento metabólico que disminuya eh, el riesgo por el ácido úrico, por ejemplo, alopurinol, profilaxis de infecciones, en algunas ocasiones suelen darse, tratamiento sintomático, dependiendo si el paciente presentó con mediastino, o vena cava, o disfagia, o alteraciones en la piel, o hemorragias, etcétera. Es decir, soporte general de lo que se tiene, el tratamiento y o el trasplante definitivo, ¿no? Este es un ejemplo de casos. Nosotros ya lo dividimos en la actualidad si es niño con leucemia linfoblástica B, que tenga, por ejemplo, en este caso Filadelfia, o que fuera un adulto con las mismas características, o bien un niño con Filadelfia negativo, de riesgo tal, etcétera. Es decir, hay un escenario clínico tratable para cada una de estas entidades, por lo tanto, centrar en cada uno de los pues, escenarios resulta un tanto amplio, no es el objetivo de esta clase. Pero a grosso modo es Filadelfia porque puede inhibirse. Y si se tiene el rearreglo BCR-ABL, puede inhibirse por estos inhibidores de tirosina quinasa y esto hace un parteaguas para el tratamiento de estos pacientes. Hay incluso esquemas muy bajos, tanto así como esteroides solamente, en el contexto de inhibidores de tirosina quinasa. Y o pacientes que no tienen esta alteración citogenética y molecular que se tratan con esquemas convencionales. Bien, aquí por ejemplo, y la fase de todos los tratamientos será inducción a la remisión, consolidación, mantenimiento y la profilaxis al sistema nervioso central. Aquí en el caso de la inducción, dice un paciente con Filadelfia, o sea, un inhibidor de tirosina quinasa y algún esquema o régimen de quimioterapia como los que ven acá. Pueden ser muchos, CalGB es el primero que se presenta, Hipercevad, GRAL, o GEMAL, diferentes protocolos, ¿no? Es decir, el inhibidor más la quimioterapia. Luego se consolida con trasplante y luego se da un mantenimiento con el inhibidor de tirosina quinasa, generalmente el mismo que se utilizó, y se da un seguimiento a largo plazo, generalmente por PCR, tratar de buscar este BCR-ABL hasta la negativización, ¿no? Entonces, independientemente cuál sea si hay Filadelfia o no, las fases son las que ya les presenté más o menos: inducción, consolidación, mantenimiento y la profilaxis. En sí, la profilaxis no es el punto número 4, sino es el punto 1A, punto 2A, punto 3A, es decir, la profilaxis se presenta en todas las fases de tratamiento. A lo largo de cada una de ellas se están dando dosis de medicamento que penetren al sistema nervioso central, o medicamentos específicos que entren, o punciones lumbares con metotrexato dirigido al sistema nervioso central, etc. Entonces es una profilaxis, o bien esquemas de radiación craneal y demás, para evitar la infiltración, ya que es un sitio muy caprichoso y que en general ofrece un pronóstico adverso. Aquí pues diferentes drogas o medicamentos que se han utilizado, que se han agrupado entre esquemas de tratamiento. Hipercevad, si tú dices este paciente se trató con Hipercevad, se tratará con Hipercevad, yo ya sé a qué te refieres. El esquema Hipercevad lleva tal esquema, tal dosis de medicamento, tal día del ciclo, etcétera. Existen muchos otros, Civad, Larson, Eucol, el BFM, y hay esquemas pues de cada centro, ¿no? En el hospital donde ustedes han acudido se usa para niños generalmente un esquema adaptado a St. Jude Children's Hospital, un esquema muy similar a ellos porque son hospitales hermanos. Y en el adulto, pues distintos. Hipercevad suele ser uno de los principales, aunque lleva un riesgo tóxico muy alto, entonces BFM resulta ser una de las más utilizadas.
Y aquí están los esquemas, igual no sé si esto se puede ampliar, pero está 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, 15 esquemas diferentes, desde Tema, MD Anderson, Gemal, ECOG, CalGB, Gmema, el propio Perceba, etcétera. Son diferentes esquemas que ofrecen diferentes combinaciones de medicamentos. Aquí vienen, ¿no? Los medicamentos que son utilizados con siglas, obviamente no caben acá todos, y divididos en las mismas fases que les digo: inducción, consolidación, mantenimiento, profilaxis al sistema nervioso central, igual dividibles por edad. Las tasas de respuesta que se esperan, es aquí la que dice CR, 74%, 68%, 80%, etcétera. No son tasas bastante buenas de respuesta. No quiere decir que es el paciente que se cura, sino es el que logra respuesta, el que logra una respuesta completa. Después de eso hay que mantener esa respuesta. Lo más fino en la actualidad para definir una respuesta es la respuesta mínima residual, y por lo tanto nos dará eso la um, supervivencia libre de enfermedad, que es la última columna. Bien, entonces los esquemas, por ejemplo, Hipercebad, aquí nos dice lleva dos fases, A y B, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B y terminamos, ¿no? Y la profilaxis del sistema nervioso central, luego un mantenimiento o vigilancia tardía, y aquí los medicamentos que utiliza, la dosis que utiliza, cómo se administra, etcétera. No es la idea que se aprenda cada uno de los ciclos, sino que existe ya cada uno de ellos tiene su forma, su receta de aplicación, digamos, de alguna manera, aunque la quimio no es una receta particular, es más arte que otra cosa. Pueden venir muchas complicaciones, pero cada uno de los grupos del mundo que ha estudiado leucemia ha descrito un protocolo. Ya sabemos cómo utilizarlo, y hay un paciente candidato a cada uno de ellos. Es decir, no hay un esquema para cada paciente, y esto, insisto, cambiará aún más en medida que ustedes puedan conocer más la enfermedad. Su generación y la siguiente irá viendo esquemas nuevos, más dirigidos, que actúen a nivel molecular, que actúen a nivel epigenético, que sean trasplantes, por ejemplo, y o que puedan modificar la enfermedad de diferente forma. Aquí la expectativa de vida es muy diferente. Se trata de un niño, un adulto, por todo lo que ya hemos revisado. Desde estas cifras, 90-40%, son tremendamente distintas. La idea es curar la enfermedad, ¿no? Es el objetivo. En algunos casos no nos es posible, perdemos pacientes eh, todavía en la actualidad. Bien, esto no me voy a detener mucho. Pausen ustedes, vean su diagnóstico diferencial. Complicaciones relacionables al tratamiento pueden ustedes tener de cada uno de los fármacos. Aquí se los he puesto por grupos. Los esteroides se relacionan a complicaciones generalmente agudas, y pueden listar ustedes al menos 20 complicaciones relacionables a los esteroides: hiperglucemia, hipertensión, cambios en el estado humoral, cambios en estado sueño-vigilia, acné, mucho apetito, ganancia de peso, retención hídrica, hipernatremia, etcétera, etcétera. Muchas alteraciones. A largo plazo pueden incluso dar osteopenia, necrosis vascular de la cadera, retraso en el crecimiento, etcétera. Así con cada uno de ellos. La vincristina se asoció principalmente a neuropatía. Las antraciclinas como daunorubicina, doxorubicina se han relacionado principalmente a cardiomiopatía, y pues tempranamente a náusea, vómito. Las paraginasas se relacionan a pancreatitis, se relacionan a reacciones alérgicas que pueden ser incluso graves. Mercaptopurina se asocia a largo plazo a osteoporosis, entre muchos otros efectos adversos. Pueden ver la lista de cada uno de los medicamentos, y el cómo tratamos cada una de estas complicaciones es en sí lo que dará la verdadera supervivencia del paciente, porque cuando un esquema pueda lograr una respuesta depende no solo del medicamento, del esquema empleado, si lo indicaste bien, sino de cómo se cuida ese paciente. Se, se va a dar un esquema intenso en un paciente en un lugar donde no hay donación de sangre, no tienes cómo transfundir, cómo suplir la trombocitopenia que se tiene, cómo corregir las alteraciones de coagulación, cómo corregir la anemia del paciente, no tienes antibióticos apropiados, estás en un centro donde no puedes cultivar. No hay un esquema bueno de tratamiento. O sea, en el rubro de la pobreza o las insuficiencias
financieras de un hospital, eso te da un pronóstico adverso en cualquier escenario. Entonces hay que cuidar bien a los pacientes, hay que escoger bien el protocolo dependiendo del lugar en el que uno se encuentre, además de lo que ya mencionamos relacionable a la leucemia. Realmente el tratamiento de progenitores hematopoyéticos, ya hablaremos sobre ello, pero es un tratamiento que busca la curación, generalmente relacionable a pacientes de muy alto riesgo o riesgo estándar que han recaído, puede ser utilizado, ¿no? Incluye dosis altas de quimioterapia, radioterapia, que en general es el esquema de acondicionamiento, y finalmente la eh, salvaje con las células colectadas, generalmente un familiar HLA idéntico, o si no, pues de fuentes alternas como un donante compatible, cordón, o bien padre o madre que representa el trasplante haploidéntico, que en la actualidad estamos utilizando cada vez más. Hay indicaciones específicas para cada uno de ellos, insisto, los de más alto riesgo, o bien quien ha fallado al esquema convencional, es el paciente ideal. Y finalmente hay un esquema que les voy a poner aquí al final sobre CAR T cells, que es una de las últimas modalidades de tratamiento para leucemia linfoblástica. Esto se lo voy a poner en un video. If it's working properly, the immune system wants to kill cancer cells. That's its job. Create an army of T cells to patrol our body for signs of infection and other diseases. The T cells inspect suspicious cells and, when they find an abnormal one, immediately lead an attack on it while limiting the damage to healthy cells. The way they do that is pretty elegant. T cells have protein receptors on their surface, and these claw-like structures latch onto antigens, protein fragments found on the surface of all cells. When a receptor latches onto an abnormal antigen, like one found only on a diseased cell, the T cell turns on and releases toxic chemicals that damage the abnormal cell and recruit other immune helpers to the area. Sometimes cancer cells develop ways to fool the immune system, either by disguising themselves as healthy cells, or by sprouting so many antigens on their surface that the T cells are stymied and can't mount an effective attack, or by finding ways to turn off the immune response against them. One innovative way to see through the deception is CAR T cell therapy. Thousands of a patient's own T cells are collected in a process similar to a blood donation, using a modified and inactive virus that can't cause any disease but can introduce genetic information into a cell. The T cells are reprogrammed so they now produce special receptors called chimeric antigen receptors, or CARs, on their surface. These newly engineered cells, called CAR T cells, are grown in a lab, and millions of them are infused back into the patient. The new receptors enable them to latch onto a specific antigen on the patient's tumor cells and destroy them.